en reverencia a la palabra de nuestro Dios y buscamos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y el verso 4. Mateo capítulo 5, verso 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oramos. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio que tenemos para compartir tu palabra. Queremos entregar toda nuestra ansiedad, Señor, a la hora de compartir, sabiendo de que no hay ninguna capacidad en cualquiera de lo que nos paramos detrás de este púlpito para compartir de tu palabra. Pero permítenos ser una herramienta en tus manos para comunicarla de la manera más fiel posible. Y permite a tu iglesia que ha venido en este día, Señor, a escucharte a ti, a adorarte, pero principalmente buscar tu consejo para nuestro diario vivir y para nuestro caminar como cristianos. Te rogamos que nos ayude y que tú te glorifiques por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para los que nos visitan, comenzamos hace un mes aproximadamente a exponer las bienaventuranzas y esta es la segunda que me toca en el día de hoy. Estamos viendo bienaventuranza por bienaventuranza, así que estamos en este trabajo que nos ha encomendado el Señor. Un trabajo duro, difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Que el Señor pueda trabajar en el día de hoy en nuestros corazones, para escucharle a Él, no quien les habla, sino escuchar a Dios por medio de su palabra. Me gustaría comenzar con una ilustración, más que una ilustración, un dato, y es que el ser humano es el único que suelta lágrimas producidas por las emociones. No existe ningún ser perteneciente al reino animal que haga exactamente lo mismo. Entonces podríamos decir que nos distinguimos de los animales, entre otras cosas, ¿no? Nos distinguimos de los animales. ¿Por qué? Porque nosotros lloramos. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos entre ellos. La criatura animal y la criatura que ha creado Dios, que somos los seres humanos. Diferencias, entre muchas otras diferencias que tenemos, muchísimas, que hay en la creación. Aunque uno pudiera objetar, ¿no? Y pensar ahí seguramente que le habrá venido a su mente, ¿y qué es lo que tiene lágrima de cocodrilo? ¿Escucharon esa frase? O cuando nuestros hijos, cuando están haciendo algo y por ahí fingen, ¿no? Y dicen, esas son lágrimas de cocodrilo, no estás arrepentido. Y alguno puede decir, sí, los cocodrilos se dice que, no sé si ustedes investigaron, pero los cocodrilos lagrimean también. Entonces, ¿por qué decimos que nos diferenciamos? Es cierto que el cocodrilo lagrimea, pero cuando está fuera del agua, no lo hace cuando está en el agua. Y simplemente es para mantener su ojo hidratado, húmedo. Pero en ocasión esto no tiene nada que ver con las emociones. No es producido por las emociones del cocodrilo. No tiene nada que ver. Nuestro ojo, y parezco un oftalmólogo, nuestro ojo también hace lo mismo, exactamente lo mismo. Constantemente está produciendo lágrimas, constantemente. También con esta misma finalidad de lubricar, de eliminar las bacterias, el polvo, cualquier otra cosa que nos afecte a nuestra vista. Pero es simplemente algo que el Creador ha diseñado de esta manera. Lo hacen los animales y lo hacemos nosotros. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y esto es lo interesante. Que las verdaderas lágrimas que nos distinguen de los animales, del reino animal, son producidas a causa de las emociones. Obviamente eso se produce dentro de nuestro interior, lo que hay dentro de nuestra vida, de nuestro ser interior. Cada tipo de lágrimas, y este es un dato también interesante, tiene diferentes componentes en el ser humano. Tienen químicos, tienen hormonas. Lágrimas emocionales poseen una gran cantidad de estas cosas. Después ustedes pueden allí averiguar, revisar, es muy, muy interesante esto. Y esto nos maravilla acerca de nuestro Creador, ¿no? Ha pensado
en cada detalle de nuestras vidas, en cada detalle, y más allá en nuestra vista. Cuando una persona llora, entonces se dice que disminuye la depresión emocional, las personas se sienten más aliviadas, se calman, se sienten bien. ¿Nunca escuchó? Llorá, si te hace bien, llorá, llorá, como decía María Casán, si querés llorar, llorá. Y de ahí viene la idea, ¿no? Que produce un bienestar cuando lloramos. Sin embargo, hay un, y con esto ya vamos a nuestro texto, hay un proverbio, no es de las Escrituras, irlandés, que dice: las lágrimas derramadas son amargas, dice el proverbio este, pero más amargas son las que no se derraman. Y eso es una verdad que encontramos en las Escrituras. A veces es bueno llorar, a veces es bueno llorar. Yo no soy muy elocuente para ponerle títulos a los sermones, pero como mayormente están subiendo los sermones con título, entonces tuve que ponerle uno, y el título de este sermón es El llanto que trae consuelo. Y ahí sí me gustaría que vayamos ahí a nuestro texto, que es cortito, es muy cortito nuestro texto, pero es muy rico para nuestras vidas espirituales. Dice así Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos que bienaventurado es dichoso, es feliz. Entonces, esto parecería algo, como dijimos en la apertura de estos sermones, parecería no tener sentido, ¿no? El mensaje de este rey. Este es el sermón de nuestro Señor Jesucristo, su discurso inaugural. Y no parecería tener sentido. Dijo, cuando él empezó, bienaventurados los pobres en espíritu, y ahora dice, bienaventurados los que lloran. Parecería no tener sentido. ¿Cómo es posible que son felices, dichosos las personas que lloran? No podemos comprender. Y eso es lo que la audiencia principal no entendía. Dice, o pensando en esto, mejor dicho, hay una manera, una conexión a las otras bienaventuranzas. A mí me gusta ilustrarlo como una cadena. Y cada bienaventuranza en este sermón es como ese eslabón que va agarrando una tras la otra, una tras la otra. Y esta está agarrada con el eslabón anterior, que es la primera, la última que vimos acerca de la pobreza espiritual. Y dijimos en el sermón anterior que si no empezamos así, si vos querés ser parte de este reino y no empezás a mirarte como Dios verdaderamente te ve, como un miserable espiritual, sin ofender a nadie, que estamos en bancarrota delante de Dios, que nos paramos y decimos, Señor, no puedo ofrecer nada por mis pecados. Entonces, si no estamos dispuestos a empezar así, entonces no tenemos ningún derecho a ser parte de este reino. Entonces, si hiciste esto, esta bienaventuranza va ligada a la otra. La segunda bienaventuranza nos habla de esa miseria espiritual, pero de una forma práctica. Y obviamente se convierte allí en un quebranto, esa es la idea. Y quiero ver con ustedes dos aspectos en este sermón. El primero, el llanto cristiano, eso es lo que primero vamos a anotar, ese aspecto. Y lo segundo, el llanto por los demás, por las demás personas. Y empecemos allí con el primero, el llanto cristiano. Hay varios pasajes que afirman en las Escrituras donde pensamos acerca del quebrantamiento y del llorar, pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En muchos pasajes nos muestran la vida de nuestro Señor, cómo Él vivió esos 33 años en su vida terrenal, en su ministerio, y podemos ver a lo largo de las Escrituras que nos muestran constantemente y nos afirman que nuestro Señor Jesucristo lloró, derramó lágrimas cuando Él estuvo en este lugar. Pero usted no va a encontrar en ninguna parte de las Escrituras a donde nos diga, o por lo menos explícitamente, que el Señor se haya reído. No va a encontrar. Es posible que Él lo haya hecho, es posible porque fue un ser humano igual que nosotros, igual. Posiblemente lo haya hecho en su círculo íntimo, con sus discípulos, con sus amigos, con los niños que constantemente se le acercaban, posiblemente. Pero Él no quiso dejarlo registrado, no lo encontramos.
Encontramos menciones y menciones de las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, pero no encontraremos las risas de nuestro Señor. Y ahora nos pregunto, seguramente, porque Él vio en este mundo que había más cosas para llorar que para reírse, seguramente. Y esto no es algo que no se había hablado de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 13, nos había profetizado mucho tiempo antes que este Señor que iba a venir, este Rey prometido desde el principio, Él iba a ser alguien que estaba experimentado en quebranto, el varón de dolores. No iba a ser una persona que se iba a destacar por ser una persona extremadamente dichosa y que se reía por todas las cosas. Aunque no está mal reírse, quizá ahora me están viendo a mí que constantemente me estoy riendo, pero no está mal, pero es un dato importante. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no se rió? ¿Por qué no dejó la Escritura ahí registrado? Y bueno, precisamente por esto, porque Él iba a ser el varón experimentado en quebranto. Y vemos ahí rápidamente, Jesús lloró para recordar frente la tumba del sepulcro de Lázaro, y también el Señor cuando ve a la ciudad de Jerusalén recuerda que se sube al monte y mira la ciudad y llora por ella. Se angustia por la ciudad, por la maldad de los dirigentes, siente pena y derrama sus lágrimas por ella. Ahora la pregunta es, si el Maestro sufrió, si lloró al contemplar la miseria de los demás y de la humanidad, del pecado, de la soberbia, de la apatía de los demás, ¿por qué sus seguidores no tendremos que experimentar lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que pertenecen a este reino no deberían experimentar lo mismo? Y de eso se trata esta bienaventuranza. Es clara, de esto se trata. Y mi hermano, a uno pudiera pensar, bueno, yo lloro de vez en cuando, miro una película, yo soy de ver esas películas que a veces me doy vuelta, donde pasan esas escenas y decir, uy, qué triste esto, y se te cae un lagrimón, y como varón a veces no queremos demostrar, no soy macho, no lloro, los hombres no lloran esa frase. Pero no es llorar por cualquier cosa, está hablando de un llanto específico, el Sermón del Monte, específico. Hay personas que lloran por cualquier cosa, ¿no es así? No sé, está lloviendo y no quiero ofender a nadie, por ahí capaz que alguien se ofende. Digo, está lloviendo, hay una tormenta y te agarra miedo y está bien y empezás a llorar. Yo no lloro ¿no? Por eso. Quizás vieron una araña y se asustan, no sé, un montón de cosas. Y llorás. No está hablando de cualquier tipo de llanto nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos días vi unos videos de un reto que le hacen acá en Argentina. Les cuento rápido, había un mayor que tenía, creo que eran 2 billetes de 10.000 pesos, una cosa así, y puso en fila allí en medio del patio de esa casa a varios niños, y el reto consistía en que él, les decía que iban a ganar esta plata, y los chicos estaban contentos ahí, todos gritando que levantando las manos. Y le dijo el reto, ¿cuál era el reto? Bueno, el reto era el primero que llora, el primero que se larga a llorar, le dice gana los 20.000 pesos. Y la cara de los chicos estaban tratando de llorar y ninguno lloraba, se reía más que lloraba. Y en una punta había un nenito chiquitito y hacía tanta fuerza que de repente ahí está, muestra el video y el nene se pone a llorar. Y ahí fue recompensado. Y todo riéndose, llorándose. Entonces, y pudiéramos pensar en muchas otras cuestiones, ¿no?, que nos puedan hacer llorar. Y decir, bueno, si fuera tan fácil lo que se nos está pidiendo acá, si fuera algo que nosotros podemos producir, entonces tendríamos muchas listas allí en internet y un montón de cosas para llorar. Pero tampoco es así, tampoco lo podemos hacer. Es todo lo contrario, es llorar, como vimos en el sermón anterior, llorar por ver nuestra miseria espiritual delante de un Dios santo. De ahí nace. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones,
Dice así él: el llanto es inevitable cuando la luz de Dios ilumina tu vida. Cuando el Evangelio resplandece en tu vida, cuando el Evangelio es predicado, como decía nuestro hermano, cuando te encontrás con el Señor a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es inevitable el quebrantamiento. Puedes hacer dos cosas: te puedes quebrantar o puedes huir. Puedes abrazarte a Él o puedes rechazarlo. Pero es inevitable que te quebrantes en semejante amor por cada uno de nosotros. Es como yo pensaba en esto, ¿no? Es cuando encendés la luz de tu habitación y mayormente los que tenemos ahí el velador, está todo en medio de la luz tenue, pero cuando prendés la luz principal y ves el desorden, las medias tiradas por allá, la ropa por acá, hay que barrer, pero mientras tengas poquita luz, entonces parecería que está todo lindo, ¿no? Bueno, creo que es así nuestra vida cuando el Señor llega con el Evangelio. Parecería que está bien, parecería que soy una persona buena, que no hago tantas cosas malas como hacen los demás, trato de mantenerme servicial, pero cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, desploma nuestra vida ética. Estamos mal delante de Dios. Cuando la luz del Evangelio se prende, verdaderamente nos descubrimos tal cual somos delante de Dios. Y eso le pasó, tengo textos ahí para chequearlo, en Lucas capítulo 22, versículo 62. Pedro, al negar a Jesús allí, no lloró porque lo habían descubierto y nada más. Bueno, me descubrieron y él se quebranta y llora. Y dice las Escrituras que él llora amargamente por su pecado. No solamente porque lo descubrieron, sino llora por la gravedad de lo que había hecho. Él había negado a su Señor, entonces derrama sus lágrimas de arrepentimiento. Isaías, cuando se acerca en esa visión en el capítulo 6, versículo 5, y ve allí a nuestro Señor Jesucristo, y dice ¿qué dijo él? ¡Ay de mí! Dice él, porque él estaba viendo su propio pecado a la luz de la santidad y de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que produce el Evangelio en nuestras vidas. Cuando somos impactados con el Evangelio nos vemos a nosotros mismos, que no somos tan buenos como pensábamos que éramos. Entonces no es un llorar así nomás que se nos está demandando. No es un llorar solamente por las consecuencias de nuestros pecados. Es verdad que derramamos lágrimas por las consecuencias de nuestros pecados, por las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero no es lo que se está pidiendo. No es lo que cataloga o cómo se ven los ciudadanos de este reino, sino más bien por la raíz. Esas lágrimas que son derramadas en este mundo es por la raíz, y la raíz se llama pecado que nosotros hemos hecho contra un Dios santo. Y de ahí viene ese quebrantamiento. Cuando nosotros nos contemplamos tal cual somos y vemos la santidad de Dios y nuestras propias actitudes, lo que hacemos, qué es lo que hacemos, no tenemos otra alternativa que reconocer nuestra capacidad moral, nuestra impotencia para cambiar nuestra vida mediante nuestros propios esfuerzos. No lo podemos hacer. Podemos tener una lista grande de todas las tareas y buenas obras que podemos hacer, pero jamás van a eliminar esa vida horrible delante de Dios. Y entonces allí viene el quebrantamiento. Y nosotros, obviamente, al pasar esta experiencia a través de la luz del Evangelio, eso puede traer en nuestra vida espiritual, puede traer frustración, sufrimiento, porque nos encontramos allí como recordábamos en el sermón pasado, como ese mendigo que no tenía ni cómo poder recoger una migaja, esperaba de la ayuda de los demás. Cuando somos sorprendidos con el Evangelio, entonces produce lágrimas amargas
por nuestra vida espiritual. Y de acá nace la necesidad. Ese es el punto. De acá nace la necesidad de todo ser humano y de todo creyente de venir a Cristo en obediencia, en arrepentimiento y fe. Y de acá nace la necesidad como creyente que debemos practicar a menudo y constante y ser intensivo con esas oraciones reflexivas. Un examen constante de cómo estamos caminando en este mundo delante de Dios. Constante. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? Y quiero que pensemos en algunas preguntas. Si las quieren anotar, nos va a ser de ayuda. A mí me ayudó. Quiero que pensemos en esta parte práctica. Pensemos en estas preguntas. Hoy, ¿qué he hecho hoy? Cuando te acercás al trono de la gracia y preguntas, ¿qué he hecho hoy? Hoy. ¿Te preguntaste hoy? Cuando abriste tus ojos, ¿qué hiciste? A la tarde, cuando tuviste el tiempo de acercarte a Dios, ¿qué he hecho hoy? Otra pregunta para pensar. ¿Cómo he administrado mis palabras y mis dones en este día? Hoy. No ayer, no la semana pasada, hoy, ahora. ¿Cómo he administrado mis palabras y mis dones como creyente? ¿En qué he beneficiado o perjudicado a los demás? ¿Estoy llevando la clase de vida que el Señor desea de mí? ¿O por el contrario, sigo siendo yo el único director de mi existencia? ¿Me dedico a las cosas que convienen para la extensión del reino acá en la tierra? ¿Por qué permito que mi mente acaricie esas ideas y sentimientos tan indignos hacia los demás? Y esa es una parte práctica, entre muchas otras listas de preguntas que cada uno deberíamos hacernos durante el día. ¿Qué hice? ¿Cómo manejo mi vida? ¿Cómo glorifiqué a Dios? ¿Cómo honré a otras personas? Entre otras. ¿Pasé por alto la ofensa? ¿Estoy guardando rencor? Y cada una de esas preguntas nos van a llevar a pensar acerca de nuestra vida espiritual. Mis hermanos, cada vez que vayamos al trono de la gracia con preguntas como estas, descubrimos y descubriremos que en nuestras vidas hay aspectos que todavía deberíamos derramar lágrimas, aún siendo cristianos. Vamos a descubrir que todavía debemos largar lágrimas, pero no lágrimas por cualquier cosa, sino lágrimas de arrepentimiento delante de un Dios santo. Y no son, alguno puede decir, sí, yo lloré amargamente cuando la luz del Evangelio vino a mi vida. Muchos de nosotros podríamos hablar de nuestra experiencia y ese encuentro con el Señor, que verdaderamente entendí cómo estaba viviendo y luego cambié. Y aún sigo así acá, muchos años después. Ya pasé por esa etapa. Pero la bienaventuranza no habla de esa etapa, sino que los ciudadanos de este reino es un constante quebrantamiento en sus vidas. Y precisamente necesitamos reflexionar nuestra vida espiritual. Y sin duda, hermano, todavía hay que derramar lágrimas de arrepentimiento. El gran problema de todo esto es que nos centramos muchas veces, que vemos a nuestro pecado como algo pequeño, como algo insignificante, como algo que no es tan malo lo que he hecho. Quizás no hago pecados como hacía en el mundo, quizás que mis pecados son más pequeñitos, decimos. Y empezamos ahí a ponerle tamaño, empezamos a ponerle color, empezamos a decir, bueno, este es grave, este no es tan grave, y calificamos los pecados. Ese es el error, eso es lo que estamos haciendo mal. Nuestro problema se llama pecado y el pecado es grave en todas las áreas de nuestra vida. Es grave. Y hermano, tenemos, y esto parecería extraño, tenemos que aprender a llorar. Aprender a llorar lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados. Deberíamos pedirle al Señor, Señor, quebrantame. Señor, mostrame verdaderamente cómo estoy caminando delante de ti. Y allí humillarme delante de Dios. Y esas son las lágrimas
que se nos demandan a los ciudadanos de ese reino. Un llorar por nuestras faltas, hermano. A pesar de que hemos sido perdonados, a pesar que Cristo limpió todo nuestro pecado, aún todavía debemos ser santificados. Y aún tenemos que ir al trono de la gracia a pedir socorro por nuestras vidas. No seremos condenados, pero tenemos que ir allí al trono de la gracia. Esto nos lleva a nuestra segunda consideración, y esto también tiene una implicación en el llanto por los demás. La verdad es que los ciudadanos de este reino no solamente lloran por su miseria delante de Dios, sino que lloran por las miserias de los demás también. Parecería que en nuestra vida hubiera dos realidades. Por un lado, nuestra lucha diaria con el pecado. ¿Cuántos luchan con su pecado? 3 nada más. Todos luchamos con nuestro pecado. Todos los días lo mismo, ¿no? Decimos, Señor, perdóname. Otra vez tengo que pedir el perdón por esto. Bueno, por un lado tenemos nuestra lucha, por un lado tenemos la mortificación del pecado, por un lado tenemos el amor por la palabra de Dios, de buscar el consejo para hacer lo que a Dios le agrada, lo que al Rey le agrada, pero por el otro lado, cuando contemplamos la confusión a nuestro alrededor, la inmoralidad de esta sociedad, la falta de amor, respeto a las autoridades, la falta de amor hacia Cristo, la deshonra hacia Dios, prendemos el televisor, vemos los noticieros, las guerras, las vanidades, la crueldad, asesinato y la lista es larga. Parecería dos realidades que vivimos. Y no hacemos la vista gorda, no es que bueno, yo hoy me convertí, hoy pertenezco a la ciudad celestial y vivo de esta manera. No, vivimos en este mundo, hermano. Vivimos acá. Estamos acá, dijo el Señor, pero no pertenecemos a este mundo. Y no hacemos la vista gorda, tenemos esta realidad, nuestra lucha, y vemos las demás personas también volcadas a su pecado. Los ciudadanos del reino de los cielos no viven al margen de todo esto. Reconocen todo esto que se debe a lo mismo, a esa actitud humana, repugnante hacia Dios, que la Biblia llama pecado. Y es allí a donde nosotros nos revolcábamos, es allí a donde nosotros nos movíamos. Hoy estamos del otro lado, pero no ignoramos el problema que tienen los demás, nuestros familiares, nuestros amigos que no aman al Señor, nuestros vecinos, parientes, quizás nuestros hijos que no aman al Señor. No hacemos la vista gorda. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó claro, Él es el claro ejemplo de ver la miseria de la humanidad y dolerse y llorar, derramar sus lágrimas. Y esto no es un simple sentimiento, no es una simple emoción por las personas que se pierden y de bueno, pobre, mirá, no es un simple, bueno, ya está. Él se dolía verdaderamente por la condición de las personas. Él sabía el final de las personas y como hombre Él derramó sus lágrimas. También Él se dolía, pero no solamente quedó ahí, sino que Él derramó su sangre por el perdón del pecado. Él pone su vida por las personas, aunque las personas no le amen, aunque las personas le iban a rechazar. Ahora, no se nos pide que nosotros hagamos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, pero la implicación es que los ciudadanos de este reino se duelen por el pecado de los demás. El foco de todo esto y el punto es que el cristiano llora cuando el mundo se ríe, cuando el mundo aplaude las cosas de este mundo, cuando el mundo aplaude el pecado, nosotros lloramos, nosotros nos dolemos. Lloramos ante la falta de fe, de amor, de esperanza, de humildad. Lloramos a esa apatía de este mundo. Mientras este mundo va camino a la condenación. Y esto es, mis hermanos, lo que estás transmitiendo de alguna manera esta bienaventuranza.
es opuesto a la actitud inconsciente de la sociedad, que ahora ríe, que ahora se divierte. En esa sociedad que nosotros pertenecíamos antes estábamos ahí, antes éramos parte, nos gozábamos en el pecado, pero sin embargo están ciegas delante de Dios. Pero saben que hoy se ríen, pero se ríen para evadir la realidad de sus vidas. La realidad en la que se encuentran, sin esperanza, sin Dios, sin gozo eterno, sin saber qué pasará el día de mañana cuando partimos de este lugar. Se ríen, gastan, las compañías gastan un montón de dinero. Leí allí una estadística para mantener a las personas contentas, para hacer reír a las personas. Gastan mucho dinero para crear contenido, para hacer reír a las personas. Pero sin embargo la Biblia no nos manda a hacer eso. Incluso nos manda a llorar. La Biblia nos manda a llorar por nuestras faltas. ¿Y el cristiano? El cristiano no hace la vista gorda. Nosotros miramos a nuestro alrededor y también nos dolemos por las vidas de los demás. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? El llanto por los demás nos debe llevar a orar por los que se pierden, de interesarnos por, de alguna manera, de poder cambiar sus realidades, de mostrar a Cristo por medio del mensaje del Evangelio. No decimos, bueno, lloramos por aquellos que no aman a Dios y ya. Nos debe mover algo, como el Señor. El Señor, cuando veía las ciudades, lo movió a algo, lo movió a sacrificarse, a que esas personas tengan esperanza también. Y nosotros tenemos el mensaje del Evangelio y lo podemos hacer. En medio de una comida familiar, podemos abrir nuestras Biblias, podemos invitarlos a nuestras casas y nos tienen que escuchar, hablarle de Cristo. Y nos duele, hermano. No sé si a ustedes les duele. Nos duelen cuando nuestros hijos no honran a Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Lloramos por ello? ¿Nos dolemos porque están deshonrando a nuestro Señor? ¿Le enseñamos la palabra? Alguien dijo, nuestro dolor no debe ser principalmente por las personas. Y esto es importante. Amamos a las personas, queremos que las personas se salven, ¿no es así? Dios amaba a las personas, entregó su vida por las personas, pero nuestra motivación personal es llorar y dolernos porque las personas no aman y no glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Esa debería ser nuestra mayor motivación y devoción, porque nuestros hijos, porque nuestros familiares, porque las personas que están en el mundo no adoran a nuestro Cristo, al crucificado. Esa debe ser la mayor motivación y por eso debemos derramar nuestras lágrimas por ellos también, porque nuestro Rey, el que dio su vida por vos y por mí, no está siendo glorificado como debe ser glorificado. Dice el apóstol Pablo allí en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo también. En muchos otros textos nos muestran que el apóstol Pablo también lloraba. Lloraba por aquellos enemigos de la cruz, por esta misma motivación, porque no le adoraban a su Salvador, porque no exaltaban a Cristo. Así que, mis hermanos, cada lágrima derramada que sea movida por el peso de la palabra de Dios y la realidad del Evangelio. Si vamos a catalogarnos como estas personas que nos muestra el Señor Jesucristo acá de su reino, vamos a catalogarnos por personas que son movidas sus emociones no por cualquier pavada, sino por el peso del Evangelio, que muestra que estamos mal delante de Él, por el peso de la realidad de nuestras vidas, que son ajenas a la santidad de Dios.
Entonces uno pudiera preguntarse acá, los jóvenes o quizás los grandes que hace rato que estamos acá congregando y quizás, ¿cómo es posible experimentar todo esto si yo no lo he hecho? ¿Cómo es posible constantemente vivir mi vida experimentando esa necesidad de ser quebrantado por la palabra de Dios? Y es necesariamente esto, que te sumerjas en ella. Que te sumerjas en la palabra de Dios, que leas, que medite lo que Dios dice. Ora, a través del Espíritu Santo, Dios va a abrir tus ojos espirituales y te va a mostrar tu vida delante de Dios. Que muestre tu pecado. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué? Como decía el salmista, examíname, Señor, y mírame, que yo pueda entender si hay camino de perversidad, porque quizás puedo tener una perspectiva muy distinta a la que tiene Dios de mí. Que el Señor pueda mostrarnos a Jesucristo como el único Salvador posible que tenemos, como única alternativa. Y ya estamos terminando. Alguno pudiera decir, pero el texto también nos da una promesa. Dice ahí Mateo capítulo 5, verso 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Y esa es una promesa de parte de nuestro Salvador. Dice que los que lloran serán consolados. Por eso pensamos también en este título, ¿no? Que el llanto ese traerá un consuelo eterno. Seremos consolados. Hoy compartíamos algo de lo que estamos hablando en la reunión de varones y alguien decía, no sé quién, que nuestras lágrimas no son en vano en esta tierra. Nuestras lágrimas no son en vano. El Señor tiene en cuenta cada lágrima que derramamos y seremos consolados. Ahora en el Señor disfrutamos la paz. Ahora disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo, de la gracia sobre nuestras vidas. Nos gozamos en el Señor ahora. Pero en la eternidad se nos promete ahí que esas lágrimas serán quitadas, que el mal del pecado será erradicado por completo. El libro de Apocalipsis nos dice eso, que ya no lucharemos todos los días con lo mismo, Señor, y nos estaremos quebrantando una y otra vez, como lo hacemos ahora. Pero no se nos promete que en la eternidad esas lágrimas serán erradicadas. Ya no lamentaremos nuestra falta, ni la falta de los demás. Ya no vamos a luchar con ese pecado. El Señor va a enjugar toda lágrima de nuestras vidas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y termino. Dice así, llorar por nuestra falta es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Si vos no llorás por tu falta, si a vos te da lo mismo cuando pecás, joven, niño, grande, los que estamos acá, si ustedes no lloran por sus faltas, entonces hay un problema. No están entendiendo la gravedad de su pecado. O nunca el Evangelio resplandeció en sus vidas. O están viendo su pecado como algo así pequeñito delante de Dios. Y no es un llorar sin rumbo, sin sentido, ni desesperado, sino un llanto de quien sabe de que el Padre nos escucha. El Señor sabe cuáles son nuestras lágrimas de arrepentimiento. Y Jesús nos prometió que en la eternidad seremos consolados por completo. Pero ese consuelo no empieza allá, hermano. No es que cuando estemos allá, ahí recién vamos a ser consolados. El consuelo empieza ahora. Ahora. Los ciudadanos del reino están siendo consolados de esa maldad que ellos derraman delante de Dios y esas lágrimas. Señor, perdóname, y somos consolados. ¿Saben por quién? Por la sangre del Cordero, que nos hace acepto delante de Dios. ¿Saben qué? Hay una ciudad que nos espera allí en el cielo y constantemente estamos, ¿no? Hace unos domingos atrás predicaba el pastor Ángel allí acerca del cielo, que a veces no pensamos acerca del cielo y estamos tan
cómodos en este lugar, pero los cristianos que amamos al Señor y que verdaderamente entendemos que nuestra ciudadanía no está acá, está en el cielo. Vivimos acá, claro, pero mostramos ese consuelo de parte de Dios. Estamos para eso, en nuestro quebrantamiento. Y quiero que pensemos en 3 cosas, y termino con esto, como todo predicador, ¿no? Si recibiste el perdón de Dios, demostralo a otros. Si verdaderamente el Evangelio transformó tu vida y entendés que el Señor te perdonó, entonces eso se debe verse en la práctica. Demostrarle a otras personas ese perdón. Si Dios te levantó donde estabas, sin esperanza y sin Dios en este mundo, estabas allí igual que los que hoy nos dolemos, entonces tu responsabilidad es levantar a otros también. Si Dios secó tus lágrimas cuando estabas abatido allí en tu pecado y Él te perdonó, entonces ayuda a secar las lágrimas de otros, de aquellos que no conocen a Dios. Y entonces la palabra que serás bienaventurado puede ser aplicada a tu vida. Entonces estarás demostrando el carácter de los ciudadanos de este reino. Amén. El Señor te bendiga. Amado Señor,